En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, fuente de toda bondad, que de ti procede toda clase de bienes, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos por el inmenso amor que nos tienes, que a todos tus hijos siempre nos das el pan de cada día, siempre nos asistes, a pesar de nuestras incredulidades, nuestros defectos y nuestros pecados. Pedimos tu gracia se siga manifestando en cada uno de nosotros y que nosotros podamos seguir compartiendo el don tuyo, ese don que nos ha traído tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en nombre de María la Virgen, Madre del verdadero Dios y Madre nuestra. Amén. En nombre del Padre, del Am- Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. A ver, nada más déjenme. Pues vamos a ver entonces la asamblea. Voy a compartir esta pantalla en lo que nos quedamos ahí el día de ayer, la presentación. A ver, ahí pueden verlo. Bien, entonces, ¿qué es una asamblea litúrgica? En el término asamblea, pues ya nosotros podemos entender que es una reunión. De hecho, el término iglesia viene precisamente de la asamblea, ¿no? Iglesia, asamblea, sinaxis, una reunión. Propiamente, eh, pues los cristianos se reunían, ¿no? Para escuchar la palabra de Dios, comer el pan eucarístico y poder dar testimonio de sus vidas, compartiendo lo que tenían a los demás. Así lo va a escribir San Lucas en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Sin embargo, no es una cualquier reunión, ¿no? Porque aquí nosotros podemos tener una reunión también. Cuando tenemos nuestras reuniones en los grupos, en nuestros grupos, pues también es una reunión de fieles. Pero eso no es una asamblea litúrgica. ¿Qué es lo que le da esta característica de ser litúrgica una asamblea? Pues, primeramente, de que al ser una reunión, pues va a estar jerárquicamente constituida. Es decir, van a haber un orden eh, eh, escalonado en cuanto a las funciones que va a estar realizando, ¿no? Jerárquicamente constituida y legítimamente congregada en un determinado lugar. ¿Por qué nos empezamos a referir de esto? Porque es legítimo, porque como se está convocando, pues no es una reunión cualquiera, sino es una reunión de bautizados. Esta reunión de bautizados, quien le ha dado esta potestad legítima, pues ha sido el mismo Cristo, que se reúne ciertamente, ¿no?, en un determinado lugar para celebrar una acción litúrgica. Porque podríamos nosotros estar reunidos en el cual también puede ser una reunión de fieles legítima, van a haber determinadas funciones, pero no necesariamente puede ser una acción litúrgica, como ya vimos, podría ser una reunión paralitúrgica, ¿no? Entonces, todo aquello que la iglesia considera liturgia, y aquí vimos, pues principalmente los 7 sacramentos serán considerados pues una acción litúrgica, y algunos sacramentales. Entonces, ya con esto nosotros pues entramos en lo que es la naturaleza de lo que es la celebración. Decíamos pues que quien está dando esta legitimidad, pues será obviamente el Espíritu Santo, que nos congrega a nosotros, nos llama. Ya ayer veíamos que pues es Dios quien es objeto de la participación. Por eso es que vemos que una de sus características principales que tiene la asamblea, para poder decir es asamblea litúrgica, pues primero tenemos que entender que es convocada por Dios mismo. Dios es el primero que nos invita a la participación y el objeto de esta participación será precisamente
el misterio salvífico de Cristo. Es convocada por Dios, Dios lo ha querido así. Por eso es legítimo, no es una reunión propiamente de nosotros, ¿no? En este sentido, pues nosotros, sí, está bien, Elena, gracias. Y entonces, por eso, una de esas características que es convocada por Dios y ahí precisamente se va a hacer presente Cristo. Porque donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ustedes. Ahora, con mayor eficacia, porque es convocada por Dios, en el cual Él se va a hacer presente, para que todos podamos insertarnos en su misterio, primeramente por la palabra de Dios, para poder realizar el sacrificio de la nueva alianza. Concretamente, aquí estaríamos hablando de la Eucaristía, pero ya hemos visto que se va a realizar también, va a tener una eficacia por cada sacramento, se realiza un rito sacramental, se realiza una oración del pueblo de Dios, se realiza el misterio de la salvación, es el objeto precisamente de la participación, participar del misterio de Dios. Esto es lo que da precisamente lugar a poder decir, esta es una asamblea litúrgica. No es una reunión cualquiera, entonces. No depende de nosotros. Inicialmente depende de Dios. La eficacia que va a ir teniendo nuestra participación, pues seguramente va a depender de nuestra espiritualidad, de la conciencia que nosotros vayamos teniendo. Y ya dijimos, ¿no? Esa participación auténtica. Entonces, para que haya asamblea litúrgica, pues se requiere que uno responda libremente y con amor. Yo voy porque el Señor me llama, me invita, quiere que yo esté con Él y no quiere que yo esté solo. Por eso llama a muchos como yo, hermanos míos, para que nosotros podamos participar con Él, por Él, en Él. Entonces aquí es cuando se le da pues este culto agradable a Dios. Entonces podríamos decir que la oración de la asamblea litúrgica no solamente es la suma de las oraciones de los cristianos, sino es una oración en la que cada uno de nosotros, al estar unidos con Cristo, por Cristo, en Cristo, se hace vida en la iglesia. No solamente es por mí, sino porque es una relación divina. Esta es la convocación. Así pues, por eso podremos decir que, bueno, aquí lo decíamos, ¿no? Para que haya asamblea litúrgica no basta con que se reúna un grupo de cristianos. Pues por eso nosotros, como asamblea, somos signos sagrados para la Iglesia universal. Lo que nos diría, pues aquí, los documentos conciliares. No solamente voy yo de una manera personal, sino voy con todos mis hermanos, me encuentro con este Dios que se hace presente. Ya desde aquí, fíjense cómo empieza la participación. En la medida en que se va desarrollando, obviamente, toda la celebración, me voy convirtiendo, junto con todos mis hermanos, en un signo sagrado de la congregación que Dios obra sobre la humanidad. Todo su misterio se va reflejando, se va haciendo presente y va aplicando cada uno de nosotros. Ayer lo mirábamos precisamente cómo es necesario la parte, entender la participación comunitaria, ¿no? Poníamos de referencia esta oración previa que hacemos antes de la oración sobre las ofrendas. La invitación del sacerdote, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. No solamente estábamos reunidos, sino que es unirse a Cristo. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios. Y lo vamos a hacer, obviamente, por Cristo. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para nuestro bien, para nuestra Madre Iglesia. Entonces vemos aquí este componente donde tiene lugar en su importancia la asamblea litúrgica, ¿no? Entonces es un don de Dios, poder decirlo de esta manera. Y ahí es donde pues nosotros podemos eh, entender por qué, por qué nosotros somos signos. El carácter de signo sagrado y salvífico de la asamblea pues se va dando a partir de unas dimensiones. Cuatro al menos es la que nos marcarían pues los liturgistas, ¿verdad? El carácter de signo sagrado y salvífico de la asamblea litúrgica da lugar a que en ella pueda detectarse las cuatro dimensiones propias del signo litúrgico en general. ¿Por qué somos signos sagrados? Primero, porque nosotros como asamblea litúrgica tenemos una dimensión conmemorativa. Vienen sus apuntes. ¿Por qué es conmemorativa? Pues porque, pues para empezar, ya entendemos que nos estamos reuniendo para poder desarrollar eh, la memoria de Cristo, para poder hacer memoria. La asamblea hace memoria también de lo que Jesús hizo, de lo que el Padre obró al principio de los tiempos, toda esta historia de la salvación. Entonces, ahora como Jesús le da cumplimiento, nosotros vamos haciendo memoria. Por eso tenemos la palabra de Dios para ayudarnos. Gracias a la historia de la salvación, que es única, que es lineal y que no se termina. ¿Hasta cuándo se va a acabar? Pues hasta la parucía. Hasta cuando Jesucristo venga por segunda vez, pues ya no va a haber historia de salvación, ¿no? Porque ya Jesucristo, pues ahora de juzgar a vivos y muertos, a todos. Mientras tanto, seguimos en esta línea de historia de salvación. Yo estoy implicado en esta historia de salvación porque yo mismo, pues, tengo mi propia historia de salvación. El Señor obra en mí y ahí se va actualizando, pues, toda la obra de Dios para toda la humanidad. Y ahí es donde también entro yo. Pues todo obviamente es memoria para poder ir recordando cómo Jesús lo hizo a partir de cómo Dios lo venía pensando. El proyecto de Dios lo lleva a cumplimiento Cristo. Y la iglesia, pues obviamente, ha de continuar la obra de Cristo. Pues ahí tenemos, obviamente, pues esta dimensión conmemorativa. Hacemos esta memoria y al mismo tiempo, pues el Espíritu Santo hace que estén el aquí y el ahora, ¿no? Actualiza el misterio del Señor. Y justamente por eso es que la otra dimensión, pues es una dimensión demostrativa, ¿no? Porque queda evidenciado que así como nuestros hermanos mayores, ¿no?, los judíos, todo el pueblo de Dios en la antigüedad ya se reunía precisamente para darle culto al Padre, porque pues obviamente ellos van a tener su alianza, esta antigua alianza que podríamos leer en el catecismo y de Sagradas Escrituras, ¿no? Pues obviamente nosotros celebramos también que verdaderamente el Señor hace presente su nueva alianza, una alianza nueva y es eterna. Ya no va a haber otra. Una alianza nueva que hago con ustedes. En la antigüedad habían varias alianzas. Podríamos empezar hablando de una alianza que va a ser con Adán y Eva. Una alianza que viene del amor
en el que yo voy a estar con ustedes y van a participar de mi vida divina a medida en que ustedes libremente me amen y me obedezcan. Pueden comer de todo lo que encuentren ustedes aquí, menos de eso. Es una alianza. Se rompe la alianza. Hay otra nueva alianza. Y ahí es donde vemos a Abraham, que hace otra alianza. Y ahora yo voy a hacer una alianza contigo porque no me has negado a tu hijo. Entonces tú serás el padre de muchas generaciones. Y de ahí pues se gana el título del padre de la fe. Y de aquí tenemos esta alianza. Luego esta alianza se pervierte otra vez porque los hombres empiezan a tener prácticas contrarias al amor de Dios. Y es ahí donde viene a castigar Dios. Vamos a encontrarnos ahora con Noé. Entonces Dios va a hacer otra alianza cuando ya es el diluvio. Este era el signo de mi alianza de que no volveré a inundar. Estamos teniendo una prefiguración del bautismo a partir de esta historia de Noé, por la inundación, sumergirnos para purificar los males. Y ahí vamos teniendo una nueva alianza. Entonces esta alianza ahí queda, pero luego se vuelve a romper. Y vienen ahora los profetas, y así Dios constantemente hacía una alianza hasta que hace una alianza en el cual, bueno, me adelanté, va. Tiene esta alianza en el cual ahora el Señor los libra, una alianza más clara, los libre de la esclavitud de Egipto. Mi alianza que yo hago con ustedes, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Seguimos con las perversiones. Viene Jesucristo, que viene a darle plenitud a toda la prefiguración que existía en esas antiguas alianzas. Los 10 mandamientos como parte de esa alianza que hizo Dios, escrito por su dedo, que ahora el Señor Jesús viene a darles cumplimiento. Los viene a planificar y ahí nos damos cuenta precisamente, ¿no?, cómo nos da el Señor. Con 2 mandamientos que ustedes cumplan, cumplen toda la antigua alianza. Amar a Dios sobre todas las cosas, prójimo y a ti mismo. Y luego, para sintetizar todavía más, el Señor Jesús, ¿no? Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No todavía. Que quede evidencia de cómo, con el simple hecho de que uno ame, se cumple toda, toda esa antigua alianza. Y entonces viene ahora, pues, la otra. Cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anunciamos tu regreso, Señor. Esta es la nueva alianza. Sangre, por eso dice el relato de la institución, sangre de la alianza nueva y eterna, que será para muchos, para nosotros, por ustedes y por muchos, todavía en futuro. Y aquí se demuestra precisamente esta dimensión, que el Señor sigue obrando para cada uno de nosotros, a pesar ahora de nuestra iniquidad, ya es perpetuo. Porque basta con un corazón sincero y arrepentido para insertarse en el misterio de la salvación. Basta un corazón dispuesto para poder entrar en la presencia de Dios. Y pues que pues tiene esta otra dimensión, ¿no?, que es la dimensión escatológica. Esta dimensión escatológica, pues nos damos cuenta que la asamblea, pues no solamente es el signo del aquí y el ahora, sino lo que viene, lo que falta. Es un signo profético de cómo la iglesia
será en los últimos tiempos. Esto, pues, bellamente nos los explicaría San Juan en el Apocalipsis, ¿no? Nos va a hablar precisamente de esta Jerusalén engalanada, en el cual Dios, Jesucristo, ya sentado en su trono, hará nueva todas las cosas. Entonces es una iglesia que tendría una gran asamblea ahora con todos como santos, los santos de Dios, unidos al único trono de Dios, para celebrar una liturgia eterna después del juicio universal, una liturgia celeste que ya se viene prefigurando nosotros aquí. ¿Va? Ya nosotros, con nuestras celebraciones, con nuestra liturgia, ya estamos anunciando lo que hemos de vivir en la eternidad. Si nosotros, pues en la medida en cómo vamos asumiendo esta participación, vamos, vamos dejando cómo Dios nos dé estos pequeños regalos, cómo el Señor nos revitaliza en esta celebración y nos quedamos a veces extasiados, ¿no? Una celebración. Nos gusta tanto esa celebración, ¿no? Que hasta nos hace llorar, vaya. A veces no es un llanto de, pues de dolor, a veces sí va, pero a veces es simplemente de comprendemos lo grande que es Dios y cómo hacerlo grandes se hace pequeño en nosotros, ¿no? Entonces ya aquí el Señor nos hace, a partir de ese signo más vivo, poder darnos cuenta de que si así es como ahorita lo estamos viviendo, híjoles, ¿cómo va a ser justamente cuando celebramos esta liturgia celeste? Entonces aquí, pues obviamente la iglesia peregrina, nosotros manifestamos pues este carácter escatológico, ¿no? La segunda venida. Esto los diría la Lumen Gentium. Y evidentemente, pues esta asamblea entiende la exigencia. De ahí pues que tiene su dimensión comprometida. La asamblea entiende que para poder tener el cumplimiento de este amor que el Señor nos da, hay que amarnos los unos a los otros. Entonces son compromisos que la asamblea entiende que tiene que hacer. Porque ya decíamos que si la asamblea litúrgica es el signo conmemorativo de la antigua alianza, se va demostrando que es la liturgia que celebramos aquí en la tierra por el amor que Dios nos tiene en esta nueva alianza y es un signo escatológico de lo que hemos de vivir en el futuro y definitivo, pues entonces, con mayor razón, debe de testificarse ese amor, ¿no? Signo de compromiso, un estado de vida que sintonice con una realidad. Es decir, tiene el carácter de vivir lo que hemos celebrado. Aquí es donde se da precisamente la gloria de Dios y la santificación del hombre. Y es donde se da precisamente mediante esta dimensión. Gloria que le tributamos a Dios y la santificación del hombre. Pues obviamente que este compromiso pues, se tiene que dar dentro de la celebración y fuera de la celebración, como ya mirábamos desde la espiritualidad litúrgica. De esta manera, pues es una garantía al mismo tiempo como el cuerpo místico de Cristo, nosotros, nos vamos fortaleciendo cada vez más en esta unión con Dios. Nos vamos liberando de todas esas ataduras. Por eso le podríamos decir así, que este también es un compromiso litúrgico y extralitúrgico, ¿no? Así poníamos en el documento que se les mandó, ¿va? Porque obviamente es litúrgico en cuanto a lo que vamos haciendo en la celebración, en cuanto a las funciones que ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Pero luego extra litúrgico porque es todo esto ahora en la vida, ¿no? En la familia, en el trabajo, con los vecinos.
Entonces es todo un estilo de vida y aquí también, por eso yo siempre me gusta decir, ¿no? La liturgia de la vida es como nosotros vamos glorificando a Dios en todas las cosas. Ahí está. Todo esto nos lleva a pensar precisamente que la misa es, por eso es que es una fiesta, tiene su carácter festivo. Yo siempre tuve dudas de esto, la verdad. Por más que las catequistas me trataban de explicar que la misa era una fiesta, yo nunca la entendía, siempre. Y dije, no, no puede ser. No entiendo, o sea, no es equiparable a una fiesta humana, no tiene este hecho, ¿no? Entonces, claro que sí hay varios elementos, ¿no? Que podríamos nosotros utilizar para explicarlo en el catecismo, como hoy que le explicaba precisamente a los monaguillos, concretamente en los monaguillos que hay en esta parroquia, hay un monaguillo que es especial. Bueno, no es, pero sí es especial, porque tiene autismo, ¿no? Pero es sumamente inteligente. Entonces, como hoy les hice examen a los monaguillos y todos reprobaron, pero bueno, este, pues a él también, ¿no? Digo, a ver, acuérdate, tú que vas a una fiesta, ¿qué haces en una fiesta? Pues me divierto, ¿ok? Hay un carácter alegre. ¿Qué más haces? ¿Cómo? Hay un alimento. Aquí tienes dos mesas, entonces, ¿no? En la celebración tienes dos mesas en el cual te alimentas. La palabra y el cuerpo de Cristo. De hecho, él me dijo primero me dijo eso. Voy a alimentarme del cuerpo del Señor. Así me dijo. Dije, pues no está tan mal. Y luego, entonces, ¿qué haces antes de sentarte a la mesa? ¿A poco vas sucio a la mesa? Dice, pues yo quisiera, me dice él, pero mi mamá no me deja. ¿Cómo va a ser? Pero entonces tengo que ir limpio. Y te tienes que lavar las manos, ¿sí o no? Dices, o esos son los ritos iniciales. Tienes que, antes de poder degustar del alimento, tienes que. Y al final, pues obviamente la fiesta tiene que concluir. Todos tenemos ritos conclusivos. Eso, en este sentido, pues evidentemente podríamos explicar, ¿no? Que la misa es una fiesta. Sin embargo, no nos estamos refiriendo a eso cuando hablamos del carácter festivo de la asamblea litúrgica. El carácter festivo está dado en dos puntos. Sí es cierto que es un motivo de alegría, por eso es que es fiesta, 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 porque nos remite a una alegría que se desborda, y esta alegría está dada precisamente por el misterio del Señor, por la salvación obrada, porque estábamos perdidos y ahora el Señor nos ha encontrado. Por eso San Lucas lo va a explicar bien, ¿no? En el hijo pródigo. Es que, hijo, teníamos que hacer una fiesta, porque este hijo tuyo estaba perdido y ha vuelto a la vida. Justamente ese es el carácter festivo en el primer punto. Y porque Jesucristo mismo es quien es el portador y se nos da para nosotros. Y de ahí pues todo en esa consecuencia. Por esa razón es que nosotros nos vamos a encontrar con términos litúrgicos. Por ejemplo, en el tema de las ferias. Las ferias que vienen siendo los días celebrativos, las ferias del tiempo ordinario, las ferias de Cuaresma, las ferias de Pascua. Seguramente han escuchado esos términos dentro de la celebración. ¿Por qué ferias? Porque feria viene de fiesta, de esta alegría de encuentro con el Señor. Ya los cristianos entendían que la celebración, todas las celebraciones era este encuentro, era motivo de alegría siempre de encontrarse con el Señor y celebrar y participar con Él en su vida divina todos los días. Entonces, esta es una feria. Sin embargo, pues la iglesia va a entender que habrán celebraciones en donde van a tener un grado de importancia mayor, una importancia mayor por todo lo que el Señor quiere hacer en cada día. Quiere hacer una fiesta más especial todavía.
todavía más profundo, más pleno. Y ahí es donde vamos a tener precisamente las fiestas, ya concretamente, que le vamos a llamar festividades, y las solemnidades. Y van a haber signos de esto, al menos en el altar, para poder ir entendiendo. Esto es algo que luego se ha perdido, francamente, pero sería bonito recuperarlo. Las velas del altar nos van a indicar precisamente qué tipo de celebración tenemos en su carácter festivo. Entonces, sí, no te preocupes, Casilda. Ahí si te vas, pues bueno, aquí tenemos el video. Por ejemplo, las velas. Un par de velas nos indican pues una feria, ¿no? Una misa eh, ordinaria, si le podemos llamar así. Una misa que ya de entrada es una fiesta, claro está, pero es una fiesta común, digamos. Pero ya cuatro velas ya nos implica entonces que esta celebración ya empezó a agarrar un componente más festivo. Hay una gracia ya por parte de Dios que quiere darnos. Las festividades de Santa María, festividades del Señor, los santos, algunos apóstoles, ya nos va dando. Y cuando ya son seis velas, ¿no? Tres y tres, ya nos implica entonces una máxima celebración, una celebración solemne. Ya nos está indicando que nuestra celebración reviste toda una solemnidad, todo algo bello, decoroso, algo elementos que nos permiten unirnos más íntimamente. Por eso todos los domingos deben de ver siempre seis velas, ¿verdad? Todos los domingos son solemnidades. Más concretamente, pues cuando tenemos solemnidades del tiempo ordinario, tendremos cuatro al menos en el tiempo ordinario. Tendríamos precisamente la Santísima Trinidad, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, este, Sagrado Corazón de Jesús y Jesucristo, Rey del Universo. Solemnidades en el tiempo ordinario. Y bueno, tenemos varias, ¿no? Varias más. También tenemos solemnidades marianas. Pero fíjense, las velas nos ayudan a poder entender estos signos festivos, este carácter festivo y cómo la asamblea entonces tiene que tender a unir más su corazón y poder entender pues todas estas dimensiones. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta, tienen algún comentario, dudas. Yo sí, Erasmo, es Sí. que estoy tratando de escribir lo que vas diciendo, pero no alcancé a captar ahorita lo último que dijiste sobre las solemnidades y alcancé a captar Jesucristo, Rey del Universo, pero nombraste varias. Ah, sí, ¿Me las puedes repetir? sí, cómo no. Ajá, sí, En el tiempo ordinario tenemos cuatro ajá, solemnidades, independientemente del domingo. sí, Tenemos la Santísima Trinidad, que esa va a ser la ajá, primera, de hecho, sí, que va inmediatamente después de Pentecostés. ajá, sí. Y ahí vamos a tener la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, que es justo lo que acabamos de tener el jueves, Corpus Christi, sí. pero ya no se llama Corpus Christi. Ya le cambiamos el nombre también. Ah, no, ya no es Corpus Christi. No, ya no. O sea, sí se le podemos seguir llamando Corpus Christi, pero ya Ah, ahora, litúrgicamente ya no es Corpus Christi. Ahora se llama ah, cuerpo y sangre de Cristo, para sangre poder de Cristo. dejar marcado la divinidad del Señor en su cuerpo Ajá, y su sangre. Entonces, por eso, sí, si esa tú vas a sería la buscar en el segunda. misal, por ejemplo, quieres buscar Corpus Christi, no lo vas a encontrar. Ah, ya, sí, Sí, cierto. Sí, nada más sí, de cuerpo y sangre de Cristo, sí, exacto, exacto. Entonces, sí. pues este es siempre el jueves después, ¿no? De la Santísima Trinidad. Después sigue el Sagrado Corazón de Jesús, que es al Ah, viernes que le sigue. Por eso justamente el próximo viernes pues vamos a tener la sí, solemnidad del cuerpo y la sangre, perdón, del ajá. Sagrado Corazón de Jesús, ¿va? Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. sí, sí. Y Y ya que la hay última, como nota sí, adicional, ajá,
quieren entender un poco mejor esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús, yo les sugeriría de Ajá. que lean este documento que el Papa Francisco escribió, creo que fue su última encíclica, sí, de hecho fue su última encíclica, que se llama Del Exit Nos Amó, se llama, Y Lexis nos y, amó. ajá, se llama Nos Amó, Dilexi Dile, Nos, Dilexi Nos, Lexis. es sobre la devoción al Sagrado Corazón, poder entender precisamente la importancia del corazón, luego entender que el corazón de Jesús y luego nuestro corazón, cómo puede ir unido al Sagrado Corazón de Jesús, comprender el concepto de esta devoción y poder hacerlo vida en la vida cotidiana. Es un documento extenso, pero vale la pena Sí, sí, sí. eh, para entender un poquito mejor esta devoción. Sí. Bueno, este, y la otra solemnidad es Jesucristo, Rey Jesucristo, del Rey del Universo. universo, que es con el que acaba el calendario litúrgico. Exactamente, el tiempo ordinario y todo, ¿no? Sí. Y ya por eso es que algunos dicen, la fiesta de Cristo Rey, también, pues no, ya no existe ese nombre. Es Ah, ¿no? Jesucristo, Rey del Jesucristo, Rey Universo. del universo. Sí. Tú buscas Cristo Rey, no lo vas a encontrar en el misal. Ah, ya. Jesucristo, Rey del Universo. Ajá, Esto, sí. ¿por qué tenemos estos cambios? Pues para poder dejar marcado ya desde el nombre la solemnidad, ¿no? Ujú. Porque uno entiende, ¿no? Cristo Rey. Sí, es Cristo Rey, ¿verdad? Jesucristo, Rey del Rey del universo, universo. como Sí. está expresado, bueno, se deja entrever desde el libro del Apocalipsis. Por eso precisamente el tiempo ordinario concluye con esta fiesta, porque sí, concluye la historia de la salvación. Así va a concluir la historia de la salvación también. Es un signo escatológico. Por eso las lecturas nos remiten precisamente a la segunda venida del Señor. Ujú. Sí, está bien. ¿Eh? Esto es Bueno. curioso Ok. que pues al menos dos solemnidades de estas pues la vamos a tener en el domingo. La Santísima Trinidad y Jesucristo, Rey del Universo. Muy bien, Gracias. sí, claro. ¿Algo más? Ya no. Bien, pues vamos a pasar pues a poder explicar ahora dentro del tercer aspecto que tiene la participación, pues es en el hacer las cosas. Aquí hemos visto ya estos dos aspectos, esta actitud interna, ritual, lo hemos venido revisando. Obviamente vamos a analizar más a fondo el aspecto ritual, sobre todo de la celebración eucarística. Eso será primeramente Dios la próxima semana, sábado probablemente. Y eh, hemos revisado pues el objeto de la participación que es Cristo y cómo la asamblea se va haciendo objeto en Cristo también. Ahora vamos a revisar algunas acciones. Y aquí para poder hablar entonces de acciones, pues tendremos que hablar de los ministerios dentro de la asamblea litúrgica. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio, para empezar, es un don de Dios. En el estricto sentido, un ministerio es un servicio. Tendríamos que entender que el ministerio siempre va a tener su origen en Cristo. Es un servicio porque es Cristo quien vino al mundo para servir. El Hijo del Hombre no ha venido al mundo para ser servido, sino para servir. Entonces aquí tenemos precisamente el término ministerios. Entonces la iglesia ha sabido identificar acciones concretas de personas concretas que obviamente van a estar unidos en el orden eh, pues de las necesidades de la iglesia, ¿no? Y de la edificación de la iglesia. Están en orden a la edificación de la iglesia y también por la necesidad de la iglesia. Y aquí pues que por eso es que vamos a ir hablando de diversos ministerios que tendremos en la iglesia. Pero de entrada nos sirve entender
el tema del ministerio. Dentro de la asamblea litúrgica, pues obviamente vamos a tener los ministerios completos. Pues nuestra participación en la asamblea, ya hemos dicho que tiene dimensiones y hemos hablado de esta dimensión de compromiso. Obviamente nuestra participación en la asamblea nos hace tomar más conciencia de que formamos parte del cuerpo místico de Cristo, que es pueblo santo, sacerdocio real, nación santa, amado y salvado por Dios, en fraternidad y compromiso. Esta, esta forma que nosotros tenemos de poder entender esto, pues es precisamente para que entendamos que nosotros no somos simples espectadores, no estamos en una obra de teatro, ya nos lo diría así la Sacrosantum Concilio, ¿no? Entonces, Jesucristo nos ha dejado una misión, dar testimonio. Y este testimonio lo vamos a empezar a manifestar a partir de la celebración litúrgica en el modo en cómo lo celebramos. Obviamente con fe, porque es donde la fe se expresa. Entonces, obviamente, con esto, pues ya decimos, el cristiano no puede ser espectador, ni mudo, ¿no? Sino que tiene que ejercitar el sacerdocio de Cristo. Entonces, por eso dijimos, ¿no? Que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Entonces, nosotros también somos sacerdotes por nuestro bautismo. Hay que ejercitarlo. Pero obviamente debe de haber un programa celebrativo, debe de haber ciertas funciones que a cada quien haga según lo que le toca. Y eso es lo que dice precisamente la Sacrosantum Concilio. Cada quien tiene que realizar según lo que le corresponde. Nadie puede tomarse atribuciones que no le competen. Por eso es que tendríamos que revisar qué cosas nos van competiendo a cada uno de nosotros. Entonces, por esta razón, habrá que, bueno, tendríamos que formarnos, tendríamos que, evidentemente, eh, aquí como lo estamos expresando, ¿no? Eh, tendríamos que, bueno, sí, repito, tendríamos que formarnos, tendríamos que eh, motivarnos a dar testimonio, que a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros defectos, el Señor nos llama. De tal manera que el Señor nos llama sin importar, ya te llamo a ti, porque tú le has dicho que sí, entonces debe de motivarte y seguir formándote. Sobre todo aquellos que formamos parte de un equipo de animación litúrgica, que es lo que vamos a ver el próximo viernes, ¿no? Pero más allá de eso, independientemente, aunque no lo estemos, pues nosotros como asamblea tenemos también, ¿no?, que tener esta participación auténtica y pues ya eso es lo que hablábamos, ¿no? Entonces, por esa razón es que debemos de esforzarse en esta misión de dar testimonio y el ejercer el sacerdocio. Y todo esto para poder entender que el ejercicio del sacerdocio de Cristo, al cual le llamamos liturgia, pues es un sacerdocio en conjunto. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, en donde se hace presente en toda la asamblea. Y por eso es que la reunión litúrgica es una reunión de sacerdotes. Y aquí es donde vamos a tener el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común. Ambos emanan del único sacerdocio de Jesucristo. Es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Así dice el capítulo, el número 7, ¿va?, de la Sacrosantum Concilio, lo que es la liturgia, ¿no? Y este ejercicio se da a partir del sacerdocio ministerial y del sacerdocio común. Cada quien con sus funciones específicas. Eso es ministerio también. Ninguno de los dos es más importante que el otro, porque los dos emanan del único sacerdocio de Jesucristo. El concepto de jerárquico lo vamos a entender a partir de las funciones, no del grado de importancia. Eso es algo que va a dejar bien claro
el concilio. Ya no estamos hablando de que es el rey, de que es el papa, los obispos, de que los cardenales y al último los laicos. No es una pirámide, ¿verdad? No es una red de mercadeo, ¿no? Tampoco. Es muy horizontal, pero cada quien tiene sus funciones específicas a desarrollar, porque así Dios lo ha querido, así Dios lo ha deseado y así Dios se hace presente. De aquí, pues nosotros entendemos que vamos a encontrar tres tipos de funciones diferentes, tres servicios distintos en un amplio sentido, porque de ahí cada uno de ellos, tres ministerios, cada ministerio tendría sus propias funciones aparte. Por eso es que dice el concilio, cada quien haga según lo que le corresponde en el orden de la celebración, que es donde viene el aspecto jerárquico, precisamente, ¿no? Y uno tiene que aprender a respetar, porque sabe que si no lo hace, nos vamos a perder de algo. Si yo no lo hago, nos vamos a perder de algo también. Pues cada quien tiene que tomar esa conciencia, ¿no? Justo. En el archivo que les mandé, pues obviamente voy a explicar un poquito más este contexto, ¿va? Entonces, tenemos que entender que esta celebración, pues es una celebración de una iglesia total, el cuerpo místico de Cristo, cabeza y cuerpo. Y ahí es donde vamos a entender que la cabeza, pues va a estar representado por el ministerio ordenado, su servicio, ser cabeza. Es la configuración de los que participan del sacerdocio ministerial de Cristo, de lo que el Señor viene a hacer por nosotros y les deja esa potestad, esa plenitud del sacerdocio que la va a tener el obispo y de ser cabeza al sacerdote, al presbítero. El diácono, que ciertamente ha de presidir algunas celebraciones, no podemos entender que él es cabeza de la iglesia, pero es quien tiene un grado del orden y en el cual toda acción litúrgica que él realice es verdadera y válida. Entendemos entonces que estos ministerios ordenados, como bien enseñamos en el catecismo, son tres. En el primer grado del sacerdocio, es el obispo, el presbítero y el diácono. Algunas personas todavía siguen diciendo que los diáconos son laicos, ¿no? No lo son, forman parte del clero, porque el clero son ministros ordenados. A veces también disminuyen la dignidad del diácono, o si es que él no puede confesar y no puede ungir ni celebrar la Eucaristía. Pero es que su orden no es para eso, o sea, no son sus funciones, eso no le corresponde a él. Él ha sido ordenado para funciones específicas en el orden del servicio al obispo, en las necesidades también que tenga el sacerdote. Aquí por eso es que vamos a entender que no todos los presbíteros son responsables de la comunidad. En un sentido amplio, claro que todos los sacerdotes son responsables de la vida pastoral de la comunidad, pero no todos son cabezas, porque quien le va a dar esta potestad es el obispo, que lo puede ser porque es sacerdote, por supuesto, pero si el obispo no le manda esa tarea, no la va a hacer, no la puede realizar. Es un acto de desobediencia. Que sí la puede hacer, claro que la puede hacer. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la comunión, ¿no? ¿Cualquier laico puede distribuir la comunión? Claro que sí. Esto es algo del sacerdote, ¿no? Sacerdocio, un bautizador, ¿no? Pero para eso requiere, obviamente, que exista una encomienda propio del pastor,
del obispo y de aquellos al cual se les ha dado esa potestad. En este caso será el párroco. Entonces, solamente los sacerdotes párrocos ejercitan precisamente las veces del obispo como cabeza de la comunidad, ¿no? Ahí está precisamente. El vicario, obviamente, es sacerdote, pero él le debe obediencia al párroco, que hará las veces luego del párroco cuando él no esté, claro, porque él lo puede hacer, pero en sí, el que ha recibido esta potestad, esta orden, será el párroco. Por eso el párroco en un momento dado es quien va a disponer en su momento, si requiere de laicos que disfrutan la comunión, él lo dispone, pero no siempre de una manera estable. A veces sí. ¿En qué sentido? Mientras esté él. Una vez que él no esté, ya no. Sin embargo, él mismo puede limitar la acción de algunos otros laicos. Eso es lo que ahorita vamos a hablar. Pues por otro lado, el diácono, pues aunque vamos entendiendo que pues tenemos diáconos permanentes o diáconos transitorios, es el mismo. A veces malamente entendemos que el diaconado transitorio solamente es como un paso necesario para que antes se ordenen como sacerdotes. Y no es así. No solamente es un paso. Claro que es un paso porque está contenido de las rúbricas, ¿verdad? Porque es esencial que para que el sacerdote, el presbítero, sea buen presbítero, tiene que entender su línea de ser servidor, como Cristo, ¿verdad? Pero obviamente el ser diácono transitorio no nada más porque es un paso y yo nada más estoy en orden a las celebraciones, ¿no? No. El diácono tiene sus funciones propias. Claro que en la liturgia tiene sus funciones propias, pero no nada más está pensado para eso. El diácono permanente, luego en un momento dado dice, bueno, ya si tu esposa se muere, va, porque los diáconos permanentes o son casados o son solteros, ¿no? Si son casados, pues, para empezar, para ser diácono permanente, si la esposa no da el permiso, pues no ordenan al hombre diácono, ¿no? Porque primero tiene que tener su vinculación bien entre su matrimonio, que es su vocación específica. Y el diácono permanente soltero, pues obviamente es aquel que libremente ha decidido, ¿no?, o formar una familia y dedicarse tiempo completo a la iglesia. Pero entonces dice, bueno, si se muere la esposa ya podría ser sacerdote. Tendremos que dejar de pensar así. El diaconado es un don de Dios. Por eso estamos diciendo que los ministerios son un don de Dios y una vocación. Es una llamada a la participación de él, de su sacerdocio. Cuando hay que discernir la vocación específica, eso es algo que precisamente se le pide por ejemplo, a un soltero. Discierne, Amor. discierne si No sé. quiere ser sacerdote o quiere ser diácono. Es curioso porque comúnmente cuando los chamacos entran al seminario, pues todo el mundo está pensando que es para que se ordene sacerdote. ¿Y por qué no para diácono permanente? Cuando hay mucha necesidad también de esa índole, ¿no? Si no hubiera necesidad, no tendríamos ministerios laicales, ¿no?, obviamente. Pero obviamente que los tenemos. Pues tendríamos que discernir, por eso el diácono permanente tiene que discernir muy bien. Si no, puede haber un tropiezo. Es una llamada. Y claro que el Señor es quien da la vocación y él mismo la puede quitar también. Claro, claro está. Pero siempre que él quita es para algo mejor. En este sentido, que ya estamos hablando pues de los ministerios ordenados,
porque requieren un sacramento como tal, es un sacramento del orden sagrado. Decíamos que en general es para fungir como cabeza. Pero también vamos a encontrarnos que, bueno, la asamblea no nada más está hecho de ministros ordenados. El pueblo de Dios no nada más son ministros ordenados. También obviamente son aquellos que formamos, tenemos un sacerdocio común, los bautizados. Y de aquí entonces vamos a tener bautizados que van a ejercer determinadas funciones dentro de la misma asamblea y dentro del culto a Dios, porque es requerido por parte del ministro ordenado para poder dinamizar y armonizar funciones específicas. Y aquí es donde van a suscitarse los ministerios instituidos o reconocido instituido. ¿A qué se le conoce como un ministerio instituido? Ministerio instituido, primero tenemos que entender que se trata de un ministerio laical. No es un ministerio ordenado, es laical. Y como he dicho que todos los ministerios son un don de Dios y un carisma, también es una vocación que se debe de discernir. Un laico debe de discernir si verdaderamente ha de servir como acólito, como lector o como mex. Entonces, si ha de servir, tiene que tener una formación específica. Como, ay, como tiene que tener una formación específica, debe de entender que debe de recibir entonces un envío por parte de la autoridad eclesial, del ministro ordenado, pero no de cualquier ministro ordenado. Tendrá que ser siempre del obispo, porque el ministerio laical ha sido instituido, precisamente por eso es que es ministerio instituido, ha sido creado para la necesidad de la iglesia y en ella edificar. Si no hubiera necesidad en la iglesia, no los tenemos, pero pues siempre hay necesidad en una comunidad, por eso vamos a tener ministerios instituidos. Entonces, estos ministerios instituidos requieren forzosamente una celebración en el cual se les dé la encomienda y el envío. Y va a suponer una estabilidad. Por esa razón es que es una vocación, es llamado por Dios y se va a cumplir un encargo al interior de la iglesia. Su dimensión misionera está dentro de su comunidad parroquial, a diferencia del ministro ordenado. El obispo, pues es para toda su iglesia particular. El párroco para una parroquia en sí, pero, pero realmente su misión no nada más es para una parroquia, sino para todas la diócesis. Por eso es que lo estarán cambiando, porque esa es su misión. Y el diácono de la misma manera va a estar abierto a lo que el obispo le indique. Principalmente lo hará en su comunidad, en su parroquia, en su comunidad parroquial. Pero el laico no. El laico sí es algo, en su particularidad es que lo va a ejercer en su parroquia. Si tuviéramos que hablar un poco de esto, pues también tendríamos que decir que el ministro acólito tendría que moverse de parroquias, pero lo va a mandar obviamente el obispo, no se manda él solo. Por eso es que cuando nosotros vemos que un ministro instituido va cambiando de parroquia, tenemos un problema en la vocación, porque no ha entendido que su llamado ha sido para su parroquia. Es que mi llamado es un servicio a Dios, es un servicio a Dios para tu parroquia. No se deja al aire, no se deja al aire. Por esa razón, si es algo que hemos venido trabajando en el Ministerio Laical, cuando un párroco
se va, el ministro instituido está para su comunidad parroquial. Él se queda. Y si se cambia, tiene que dejar de ser ministro. Tiene sentido, no tiene razón de ser. ¿Por qué razón? Porque la vocación que se le está desarrollando al laico es porque conoce su comunidad, porque sabe la necesidad de su comunidad y porque se ha hecho ministro para su comunidad. Si lo cambian, pues ¿qué comunidad? No la conoces, no sabes cómo es, no te has enamorado de esa comunidad. El Señor no te llamó para esa comunidad. ¿No? El ejercicio de nuestro sacerdocio común entonces es muy diferente y se va a entender de esta manera. ¿Va? Entonces, todo ministerio siempre va a implicar un servicio. Esto es importante. Entonces, por esta razón es que tenemos tres ministerios en el orden de la celebración, pero ministerios instituidos, en esencia tenemos tres. Es el acolitado, el lectorado y el catequista. Pero en funciones litúrgicas tenemos dos, acolitado y lectorado. Y vamos a tener al ministro extraordinario de la comunión que es reconocido e instituido. Es decir, que ha sido reconocido por el obispo, pero el ministerio como tal de ser ministro extraordinario de la comunión deriva del ministerio del acolitado. Por eso va a suponer una estabilidad en la medida que el párroco esté en su parroquia. Porque su trabajo en sí se desarrolla cuando la necesidad lo amerite que se distribuya la comunión. Si la necesidad no lo amerita, no tiene por qué. Porque su línea es más sanitaria. Es decir, es más de atención pastoral para los enfermos. Esa es su línea. Pero como estamos hablando de las cuestiones litúrgicas, pues por eso es que he tenido que explicarlo de esta manera. Por eso lo he puesto aquí. Ejercen una función de un ministerio laical. Entonces, a esto por eso le vamos a llamar ministros acólitos. Entonces, con esto yo tengo que decir, no todos los laicos pueden ser acólitos, no todos pueden ser lectores, no todos pueden ser ministros extraordinarios de la comunión, porque es una vocación que se tiene que discernir, que requiere un periodo de formación, de preparación, porque esto si algo que van a tener es que es una encomienda que le va a dar la iglesia por determinado tiempo. El párroco, bueno, ellos siempre van a ser supeditados al párroco. Obviamente, si el párroco no requiere estas funciones, pues no se hacen y ya. Y aquí también tendremos entonces un orden en cuanto, jerárquicamente hablando, para el ejercicio de las funciones de la asamblea. Pero ahorita lo cuento. Sí, Roberto. Una pregunta, Erasmo. Fíjate que junto a mi parroquia está la parroquia de Tlariscoyan. Ahí no tienen ministros instituidos. Sí, Entonces, algunas veces el padre Nacho le ha pedido a mi párroco, ¿sí? Que vaya yo a hacer un ritual de exequias. claro. Y, y pues por obediencia a mi párroco, pues he ido, o sea, pero la verdad, como dices tú, me siento como incómodo, ¿eh? Sí. Porque no es mi territorio, ¿eh? Sí, pero justamente fíjate cómo se ha dado, ¿no? No ha sido tú el que ha tomado la decisión, ¿no? Se te ha enviado porque ha sido una necesidad que solicitó otro párroco y se le ha pedido a tu párroco. Pues fíjate, ¿cómo va esa línea, va? De mucho respeto, de entendimiento de lo que es un laico instituido, ¿no? Porque el laico instituido por eso tiene su misión en específica en ese punto, porque pues es misionero también, ¿no? Eso decíamos.
Sí, se requiere mi servicio por la necesidad de la iglesia, principalmente en mi parroquia. Si me solicitan en otro lado, pues voy, porque me lo hago. Pero como luego sucede aquí en esta diócesis, ¿no? Pues no te preocupes, si tu párroco ya no te quiere, pues yo sí te quiero, ¿va? Por eso es que el diálogo siempre debe de ser. Pero como yo siempre he dicho, el ministro laico siempre debe discernir su vocación laical, no su ministerio. Tal vez mi párroco es lo que me decía. Pues es que mi párroco no requiere ministros. ¿Y que, cuál es el problema? No por eso vas a dejar de servir. Ya no, no por eso vas a decirte, ah, pues voy a cambiar de parroquia porque yo quiero seguir en el altar. Tenemos un problema ahí enorme. Tal vez tú no requieras un ministro acólito y está muy bien, ¿no? Pero eso no significa que no requieras a un feligres, porque eso no es algo que tú obviamente me puedas prohibir. Es mi celebración, es mi trabajo en la comunidad. Yo le decía, por ejemplo, a una ministro extraordinario de la comunión, ¿no? Bueno, que tu párroco no requiera tus servicios como ministro extraordinario de la comunión, eso no significa que no vayas a acompañar enfermos. No le vas a llevar la comunión, pero claro que los vas a acompañar. Claro que vas a hacer oración por ellos. ¿Por qué te vas a privar de eso? Si eso es algo que te compete por ser bautizado. ¿Cómo es posible que no vas a dar formación si tienes la capacidad? ¿Cómo es posible que no, que te vas a quedar sin prestar un servicio como asamblea? Ahorita vamos a ver precisamente otros ministerios, ¿va? Pues por eso decíamos que el ministerio instituido se tiene que discernir partiendo de este principio, de que soy laico y principalmente mis funciones son de laico. Cuando la iglesia requiera un servicio adicional, me va a mandar porque tengo la capacidad, porque tengo la formación, porque Dios me llamó y entonces es cuando lo realizo. Por eso que decíamos, no todos, en todas las parroquias necesito un ministro acólito, no en todas las parroquias necesito un ministro lector, no en todas las parroquias necesito un ministro extraordinario de la comunión. Sí lo necesito, pero visitando enfermos, porque eso siempre hay muchos, pero no lo necesito dando comunión. Porque tenemos funciones jerárquicas. Si yo tengo un ministro acólito y me doy cuenta de que estoy yo como párroco, tal vez tengo un vicario y tengo un diácono y tengo un ministro acólito, no necesito ministro extraordinario de la comunión. Porque el ministro acólito es ministro extraordinario de la comunión. Él tiene a que tener que distribuir la comunión. Por eso en un momento dado, este, pues decían, ¿no? En su momento, ahorita ya no es muy común que escuchar estos comentarios, creo que ya los fieles, los ministros en general han venido entendiendo, ¿ah? Es que ahora lo ponen a dar la comunión y a mí no, es que ese no es su trabajo. O sea, él es ministro acólito, es su trabajo porque son sus funciones, ¿no? Como en un momento dado también me decían a mí, es que Erasmo, tú siempre purificas, yo, porque es mi trabajo, no es tu trabajo, son mis funciones. Mis funciones es asistir al sacerdote y al diácono y a la purificación cuando me lo indiquen. Ese no es su trabajo. Mi ministerio es para eso. No se hace por soberbia o porque no quiero que otros participen. No, es que son mis funciones y cada quien tiene que hacer según lo que compete. Es que Erasmo, ¿por qué tú no lees? Porque no son mis funciones. Para eso están los lectores. Cuando no estén los lectores, evidentemente yo voy a ir a leer. Pero yo tendría que preguntar, ¿por qué no hay lectores? Cuando hay, pues obviamente, aquí ya me estoy refiriendo de lectores, no del ministro lector, ¿va?
Porque si hubiera un ministro elector, pues el ministro elector tiene sus propias funciones. Es que el ministro elector, cuando hay luego también ministro elector, ¿no? Cuando se hacen las preces, por ejemplo, ¿no? Es que siempre él hace las preces, porque son sus funciones. O sea, eso es parte de sus funciones. No es que no quiera dejarte a ti, que claro que las puedes hacer, pero no son tus funciones. Es que aquí tendríamos nosotros que estudiar precisamente la instrucción general del misal romano para entender bien las funciones de cada uno de los que se encuentran en la asamblea. Cada quien haga según lo que le compete. Cuando obviamente hay carencia de esto, pues obviamente es como, pues obviamente también cuando hay una misa, por ejemplo, y no hay ministros acólitos, ¿quiénes van a purificar? Pues los ministros extraordinarios. Sí, va, ellos van a hacerlo. Si he visto que hay, por ejemplo, una celebración extraordinaria y pues estoy yo, pues voy a hacer todo, ¿no? Porque no hay nadie más. Como luego también en un momento dado los monaguillos, antes, ahorita ya no. Me dice, bueno, Erasmi, ¿tú qué haces realmente aquí? Tú no haces nada, me decía un chiquillo, ¿no? Yo, pues claro, porque estás tú, hijo. Ese es tu trabajo, no el mío. Yo tengo funciones específicas. Si yo me pongo a hacer lo que a ti te toca, entonces ¿tú para qué estás? Pues cada quien hace según lo que le corresponde. Entonces yo estoy como maestro de ceremonias. Mi trabajo es hacer las cosas antes de que las cosas sucedan. Ese es mi trabajo. Ver que se armonice la celebración. Por eso aparentemente yo no hago nada aquí. Pero esto se tiene que ir entendiendo a partir de la formación. Sí, Roberto. Y luego eso que decías tú de los monaguillos, eso sí es un problema. Por ejemplo, acá en nuestra parroquia tenemos muchos monaguillos y Ándale. ellos no quieren hacer funciones que no les corresponden, ¿sí? O sea, y bueno, pues ya llegó Roberto, pues ya llegó el regañón, dicen ellos. Pero pues es que tengo que poner orden en las cosas, ¿no? O Claro. sea, y desafortunadamente, pues el padre dice, pues te corresponde, ¿eh? Y pues Claro. la bronca se me avienta a mí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero Claro, sí, claro. lo que pasa es que tienen muy buena voluntad, o sea, Exacto. no les quito eso, tienen muy buena voluntad y lo hacen bastante bien, o sea, bastante, bastante bien, pero hay cosas que no le corresponden, ¿eh? Sí. Y justo entonces ahí vamos. Yo aquí, por ejemplo, en otro grupo de monaguillos que tuve, le vamos a hablar de todas las funciones, ¿va? Y después voy a hacer examen. Entonces tuvimos una jornada, de hecho, tuvimos 9 horas ahí en la parroquia, tenían una jornada de todo lo que, algo parecido a esto, ¿no? Para poder entender todo el tema de las funciones. Y sobre todo lo que les toca a ellos hacer. Luego, también cuando voy disponiendo, no, pues eso tienes que hacerlo tú. No, pero yo, ¿por qué? Pues porque tú eres el monaguillo, por eso. O sea, eso lo tienes que hacer tú, no yo. Bueno, luego algunos se peleaban por lo mismo del libro, ¿no? Pero algunos, por ejemplo, el tema del incensario, ¿no? Porque luego pues, a ellos les gusta incensar, ¿no? Le digo, pero ni modo, eso es algo que a mí me toca. Sin embargo, hay momentos en los cuales sí, sí, sí hay el diálogo, por ejemplo, con el párroco. Bueno, a lo mejor en esta celebración, pues no es necesario, ¿va? Que yo inciense, que lo haga el monaguillo. Esta celebración no pasa nada. Ya habrán celebraciones en las cuales pues ellos no podrán hacerlo, unas que otras sí, ¿no? Y se va entendiendo eso. Entonces, obviamente aquí en la parroquia pues tenemos diácono y él también pues tiene que ejercitar sus funciones y todo ese rollo, ¿verdad? Pero entonces ahora hablamos de los ministros de hecho, que les llamamos.
¿Por qué ministros? De hecho, hemos dicho que pues toda la asamblea son ministerios, porque todo es un servicio. Claro que no necesariamente tenemos que decir esto, ¿ah? Aunque todo ministerio es un servicio, no todo servicio es un ministerio. Porque lo que es un ministerio, ya he explicado que lo que le da esta particularidad es que es un llamado de Dios. Bueno, aquí también es un llamado de Dios, claro está, como ministros de hecho, también es un llamado de Dios. Pero concretamente para la edificación del cuerpo del Señor. Bueno, estos ministerios no necesariamente edifican el cuerpo del Señor. Claro que sí edifican, no edifican, perdón, la iglesia, sí edifican el cuerpo, claro está. Son necesarios para la celebración, por supuesto. Pero no supone una estabilidad, porque no van a tener una encomienda eclesial como lo van a tener los ministros ordenados o los ministros instituidos, ¿no? Por esa razón es que a ellos no les vamos a llamar ministros, que ya he dicho que en el sentido amplio de la palabra, claro que también son ministros. Por eso es que dentro de estos ministros, de hecho, pues entran todo lo demás, todos, salmistas, cantores, monaguillos, maestro de ceremonias, aunque por lo regular el maestro de ceremonias es un ministro acólito, ¿no? Pero puede suceder que, que un servidor del altar adulto, porque aquí también entrarían los servidores del altar adultos, que no son ministros acólitos, pero son servidores del altar, o monaguillos adultos, como le llama el padre Martín, ¿no? El sacristán, los otros lectores, que no son ministros lectores, los comentaristas, o sea, los que hacen las municiones, eh, los que recogen la colecta, los que se encargan del ornato del templo, los que reciben a los fieles a la puerta, y todos los fieles, todos los demás que no hemos comentado, entonces vamos a ser los ministros de hecho. Entonces, a todos ellos pues no le vamos a llamar ministros, porque por lo general para poder identificar el concepto del ministro, pues lo vamos a poner a aquellos que ejercen un ministerio. A veces salía esto, ¿no? El ministerio de música, no existe el ministerio de música, existe un servicio del canto, pero no es un ministerio, porque yo puedo prescindir del canto, yo no puedo prescindir de funciones, de otras funciones. Yo puedo prescindir de un ministro acólito, pero no de las funciones que él realiza. Entonces, fíjense, eso es lo interesante. Por ejemplo, cuando decíamos, si yo tengo la necesidad, porque no tengo lectores, yo hago las lecturas. Y es más, las suprimo y tengo nada más el Evangelio como sacerdote. Si quiero, suprimo la colecta o doy una indicación diferente. Su colecta van a pasar y la van a depositar en la alcancía. Si quiero, puedo tener sobriedad en el ornato, o lo puedo hacer yo, o puedo no tener nada, porque ya el templo en sí mismo, ¿no?, ya es bello. Puedo, si quiero, no tener fieles, porque puedo haber misa sin pueblo, por una realidad, que claro que, por supuesto que todos ellos son importantes, por supuesto, pero no todos son necesarios. Esto lo tenemos que entender de esta manera para poder entender que cada uno de nosotros ejercita el sacerdocio de Cristo en la medida en que cada quien hace lo que le corresponde también en la vida. Por eso es que siempre es algo que voy a estar indicando y cuestionándoles y recordándoles a todos los ministros laicos. Tu primer servicio es desde tu laicado. Los demás son funciones importantes, claro está, necesarias también, pero primero es tu laicado. Entonces, obviamente, si no vamos a tener otros ministerios instituidos, pues obviamente, pues, ya decíamos, no, no todos van a ser ministros acólitos.
pero sí puedo tener varios servidores del altar, ¿no? Solo que le hemos puesto ahora ministros, porque si lo dejo como acólito, hemos confundido muchas veces al monaguillo como acólito, y así le decimos, los acólitos. ¿Por qué? Porque realmente en cuanto al término, en sentido amplio, pues el acólito es el que acompaña. Eso significa acólito, el que acompaña. Pues obviamente el monaguillo, un adulto, pues acompaña al sacerdote, al diácono. Pero si está ejercitando funciones ministeriales, funciones litúrgicas, bueno, pues ya ellos no lo harían, no lo pueden hacer. Pues aquí ya estamos hablando de un ministro acólito. Lo mismo para un lector. Obviamente puedo tener varios lectores, pero no todos van a ser ministros lectores. Solamente cuando va a ejercitar algunas funciones. Lo mismo sucederá con el ministro extraordinario de la comunión. Si tengo ministros que visitan enfermos, pues a ellos, si requiero, les solicito que distribuyan la comisión en misa. Pero si no, pues llamo a cualquiera, fíjense, llamo a cualquiera de los otros ministros, los llamados ministros de hecho, le voy a decir, ¿no? Que bueno, ya estamos empatizando, ¿no? Este, ahí, me salí. Voy a dejar de compartir, ya, me salí. Es que iba a sacar el puntero, pero no lo vi. Aquí está. Pero bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Es como el tema del catequista, ¿no? No todas las catequistas necesito que sean ministros catequistas. O sea, requiero quizás la figura de un ministro catequista, tal vez la necesito, tal vez no. Pero no todas, no necesito que sean todas. Sí necesito catequistas, pero no ministros catequistas. Entonces, la misma línea es lo que vamos aquí explicando en esto. Pues tendremos que ellos también tienen una función en particular. Tenemos salmistas, porque el salmista obviamente es una persona que tiene voz, es una persona que canta, que se forma para el canto, que no cualquiera puede ser salmista. No cualquiera puede formar parte del coro también. Cada quien tiene que discernir precisamente el llamado que el Señor les da. No todos pueden ser monaguillos en medio de muchos niños, no todos. Lo mismo el maestro de ceremonias. No todos va, porque a veces no habrá maestro de ceremonias, a veces no va a haber un ceremoniero. ¿Qué es el maestro de ceremonias? El maestro de ceremonias es una persona que está formada en sagrada liturgia y que organiza junto con el sacerdote, el párroco, la celebración de la misa y cómo se va a llevar a cabo. Y es el que en un momento dado va dirigiendo la celebración. En su momento es quien lleva el cuidado de que aquellos ministros instituidos, incluyendo el párroco y algunos servidores del altar, lleven a cabo bien sus funciones. Es el responsable de que exista un entrenamiento, por ejemplo, con los monaguillos, de que con los ministros para saber cómo van a llevar a cabo sus tareas. Es el maestro de ceremonias. Por lo general, el maestro de ceremonias en una parroquia lo ejerce un ministro acólito. Dentro de una celebración diocesana, pues obviamente este maestro de ceremonias será un sacerdote que tenga una licenciatura en liturgia. El Papa, por ejemplo, su maestro de ceremonias será muchas veces un sacerdote con doctorado en liturgia o a veces un obispo. Un obispo es quien va a ser el maestro de ceremonias. Eh, Porque siempre va a haber la necesidad de alguien que pueda gestionar la celebración. A veces cuando es una celebración ya recurrente, común, pues a lo mejor no requerimos la figura de un maestro de ceremonias, ¿no? Como luego suele pasar en una misa de feria, quizás una misa
pues de domingo. Pero, por ejemplo, ¿dónde vamos a necesitar una figura ya de un maestro de ceremonias? Solemnidades de mucha importancia o solemnidades en las que a veces se hacen solamente una vez al año, ¿no? Como el Tríodo Pascual, Semana Santa. El sacristán tiene una espiritualidad específica, es una vocación también. Hay todo un curso que di, de hecho, para sacristanes. De hecho, ahorita me estoy acordando, porque alguno de ustedes lo tomó. Eh, y tenemos, obviamente, lectores formados, que hablen bien, que lean bien, que entiendan la naturaleza y su espiritualidad, que conlleva el respeto a la palabra de Dios, etcétera. No todos pueden ser lectores. Es que nos hacen falta lectores. Tienen que empezar primero por ustedes mismos. ¿Cómo? ¿Cómo poder tener bien este equipo en el cual se pueda ver la proclamación? Sí, o sea, es una tarea ardua. Tenemos obviamente encargados de ornato, de la colecta y esto, ¿no? Y a veces lo hacen los mismos lectores, ¿no? Por eso es que en algunos lugares llamamos el equipo de liturgia, ¿no? Y muchas veces está formado esta persona, son estos que se encargan de la colecta, se encargan de los lectores, de leer, ¿no? Y eso. Pero muchas veces nada más hacen eso, así que, pues ni siquiera son, esos no son equipos de liturgia, ¿va? Entonces, de ahí pues tendríamos también a los fieles. Los fieles también van a tener unas funciones específicas. ¿Qué funciones? No, pues ya desde ahí tendríamos que ver las posturas, los gestos, las palabras, el lugar que, los lugares donde se deben de sentar, ¿no? Entonces ahí vemos precisamente que toda la asamblea pues está hecho de bautizados para ejercitar su sacerdocio y pues obviamente habrán algunos que no solamente van a tener su sacerdocio común, sino también un sacerdocio ministerial por el sacramento del orden. A veces no necesariamente algunos van a ser pues bautizados, pero estarán en formación como los catecúmenos. Pero ellos también les vamos a poner llamar fieles. ¿Alguna pregunta que tengan? Hasta aquí de todo esto que hemos platicado, dudas que les hayan quedado. Esto pues era lo que nos quedó pendiente de hablar el día de ayer. ¿No? Muy bien. ¿Podrías explicar un poquito más eso del equipo de liturgia, si se puede? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ah, bueno, sale Vamos a pues. tener la clase específica, así se llama. Equipo de animación litúrgica es el tema 4, de hecho. Vamos a entender qué es un equipo de liturgia, cómo se forma el equipo de liturgia, la responsabilidad del equipo de liturgia y las características que debe tener el coordinador de liturgia también. Ok, gracias. Sí, ya por ahí en la semana pues les voy a mandar el archivo que estoy terminando de preparar. Eh, Creo que no son muchas hojas, a ver, déjenme ver rapidísimo. Ay, sí, no son muchas, son 8 páginas. Y eso porque sintetizar algunas cosas, ¿no? Entonces, pues de eso lo vamos a ver, primeramente Dios, la próxima clase. ¿Algo que quieran agregar, comentar? No, pues bueno, ya hemos concluido ya la clase, que era lo que teníamos pendiente. Quedamos sin palabras. Muy bien, ya me di cuenta. Bueno, nada más como para poder dejar claro el concepto de lo que es ministerio, en cuanto al instituido y eso, voy a poner esta pequeña presentación, ¿no? Esta filmina, que tengo aquí precisamente para explicar.
Un servicio, pues es un conjunto de actividades que se realizan, ¿no? Cualquier persona la puede ejecutar. Por eso decíamos que todo ministerio es un servicio, pero no todo servicio es un ministerio. Porque a qué le vamos a llamar un ministerio? Ya es, en el estricto sentido, ¿no? Pues que tiene un reconocimiento oficial del obispo, o estamos hablando de ministerios laicales. Está especificado qué es lo que hace, lo que se pretende alcanzar para poder tener estos ministerios. Son documentos que emanan precisamente de la Santa Sede. Las mismas conferencias han estructurado una norma clara y se debe de seguir bien y que se van a conferir mediante un rito litúrgico no sacramental y siempre es en medio de la comunidad. La misma comunidad es quien técnicamente tiene que elegir, ¿no?, a aquellos que van a llevar este ministerio. Claro que dirán, bueno, pero lo hace el sacerdote, ¿no? El sacerdote es quien los manda. Ciertamente, pero el sacerdote debe de tener la capacidad de poder ver cómo se relaciona con la comunidad. Cómo esta persona está trabajando en función de su comunidad. Para poder decir, este es un servidor, a este podríamos darle un ministerio, pudiera ser. A lo mejor no. Nada más es por el hecho de que sí, o sea, la misma gente. ¿Por qué la gente va a observar? Yo no sé cómo se llama, pero pues, esta persona lo he visto, su trabajo, lo que desarrolla. Por eso va a suponer cierta estabilidad y va a ser temporal. Temporal en el que hay un periodo en el cual va a ejercitar estas funciones. Aquí en la diócesis de Veracruz son de 3 años, pero siempre va a estar limitado por el párroco. Cuando acabe este periodo de 3 años, pues tiene que renovarse. Se renueva con la finalidad no administrativamente hablando. Porque claro, administrativamente hablando, pues eso lo hace el sacerdote, ¿verdad? Se va al obispado y ya. Esta es mi lista de ministros que necesito que renueven sus ministerios. Pero tiene más bien la finalidad de que pueda darse la formación permanente, ¿verdad? Integral, permanente. Más consciente, centrada, actualizada, renovada. Pues obviamente hay toda una serie de requisitos más a fondo, precisamente porque pues es una persona al cual se le ha de encomendar pues una tarea supletoria muchas veces. Él hará en nombre a veces de sacerdote. Por ejemplo, pues el ministro de la comunión pues es visitar a los enfermos. Es algo que le compete al sacerdote, pero dentro del acompañamiento espiritual pues se le envía a un laico formado, capacitado, ¿verdad? Y de lo mismo en cuanto a materias litúrgicas y proféticas. Pues obviamente hay una especificidad, por eso es lo que decíamos aquí, especificidad en lo que es y lo que pretende alcanzar. Lo que no es y lo que no debe de privarse hacer. Para poder dejar más claro el concepto de ministerio. Entonces, todos estos que ejercen un ministerio, específicamente estricto sentido hablando, pues le vamos a llamar ministro, ¿no? Pero ya vimos que no es una dignidad, no es es más bien un encargo, eso es lo que vamos a darles, un encargo, pero no hay una cuestión de dignidad aquí, porque si hablamos en materia de dignidad, pues nadie es digno. Solo Dios es digno, así lo decíamos, lo decimos precisamente en las invocaciones antes del prefacio. En verdad, es justo y necesario, porque es justo y necesario. Es justo y digno, digamos. Bien. Muy bien, pues entonces hasta aquí vamos a dejar la clase. Híjole, se nos fue rápido el tiempo, ¿eh? Solamente en 3 filminas. Ya por ahí termino entonces de compilar el video. Primeramente, Dios, el próximo viernes, que bueno, que celebramos Sagrado Corazón de Jesús, los que tienen fiesta patronal, pues animados, van a la clase. Después yo sí voy a dar la clase, que si no nos vamos a ir atrasando. La idea es que podamos concluir bien. Hacemos nuestra oración.
para retirarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, por tu suma bondad, que derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros, en especial los que tenemos encomiendas particulares dentro de la asamblea litúrgica, para que al participar con ella nosotros podamos sentirnos cada vez más cerca de ti, podamos darte gloria, podamos santificar el día en el cual tú te haces presente en medio de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hogares. Que sea tu gracia las que nos siga animando cada vez más y profundamente, y a poder sentirnos amados, hijos del único Padre, Dios verdadero, que siga transformando nuestros corazones hasta que algún día podamos vernos cara a cara. Todo esto te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hacemos juntos la señal de la cruz. El Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleva a la vida eterna. Amén. 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 Que pasen buena noche.